abres camino, cumples. Hola hermanos, me da gusto saludarles. El día de hoy me tocó el devocional a mí y le puse como título "Cómo tener un buen testimonio". Y lo vamos a seguir de la lectura de Tito del capítulo 2, todo el capítulo 2. Y bien, pues vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque el día de hoy tu Espíritu y tu presencia, Señor, nos acompaña. Y Padre, en esta hora yo te quiero pedir que lo que vayas a hablar, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, pueda ser de bendición y de edificación. Permite que podamos tener unos oídos atentos, unos oídos abiertos espirituales para escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tómame, bendíceme, Señor, y permite que tu Espíritu sea quien comparta esta palabra, que yo nada más sea un instrumento, Señor, que tu Espíritu sea quien me dirija para poder compartir lo que tienes planeado para cada uno de los que estamos viendo este devocional. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Y bien, hermanos, pues vamos a empezar, como les decía, en el libro de Tito, en el capítulo 2. Lo voy a estar leyendo en la traducción al lenguaje actual por si quieren buscarlo. Y vamos a empezar. Algo que me llamaba la atención, de todos estos versículos, de todo el capítulo 2, de todos los versículos, es de que habla de instrucciones, ¿verdad? Son unas instrucciones que Pablo le deja a Tito para que pueda dirigir a la iglesia, para que él pueda decirles a la iglesia instrucciones de conductas de una buena vida cristiana, ¿verdad? Y pues que ahorita en la actualidad pues son importantes también para nosotros y que pues nosotros debemos de llevarlas a cabo igual también para poder tener un buen testimonio, para poder tener un buen ejemplo de quién es Jesús, ¿verdad? Y algo que me llamaba la atención desde el versículo 1, es que dice: pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto, le dice, ¿verdad? A él tú. Y en estos momentos nos dice, ¿verdad? Nosotros tú que lo estás viendo, yo que ya lo leí, que Dios habló primeramente a mi corazón, pues primeramente nosotros lo debemos de entender para que nosotros lo podamos enseñar, ¿verdad? Así como dice el versículo 1, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Aquí en todos estos versículos vienen muchas maneras, muchas formas de tener una buena vida, una conducta cristiana agradable, una conducta que Pablo le dice a Tito para que Tito comparta a la iglesia que él estaba a cargo en ese tiempo, ¿verdad? Y pues les habla a los ancianos, les habla a las mujeres, les habla a los jóvenes de muchas conductas que de acuerdo a su edad, de acuerdo a los tiempos que están pues pasando, pues deben de ellos mostrar, ¿verdad? Ese amor, deben de mostrar esa diferencia, deben de mostrar que verdaderamente Cristo habita en sus corazones, ¿verdad? Y así también ahora en nuestros tiempos pues lo estamos pasando, lo estamos viviendo. Por eso es que nosotros debemos de tener una buena vida correcta, una vida agradable delante de Dios. Y pues vemos aquí que pues vienen muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que no debemos de emborracharnos, que no debemos de ser chismosos, que debemos de ser buen ejemplo para las mujeres más jóvenes, dependiendo pues en la edad en la que nos encontremos, que debemos de amar a nuestros esposos, que debemos enseñarles a la demás gente a hacer el bien, a no hacer el mal a la demás gente, a aprender a controlar nuestros malos deseos, a enseñarles a actuar con honestidad, con seriedad, que debemos de transmitir nosotros a la demás gente pues esa confianza en Dios, y que debemos de ser pacientes para cada
situación y para cada cosa que vayamos a hacer, que debemos de ser responsables, que debemos de controlar nuestros deseos, muchas cosas que nosotros día con día vivimos y pasamos y que finalmente pues por nuestras emociones, por nuestros sentimientos pues nos dejamos llevar, ¿verdad? Y nos olvidamos por ese momento pues de Dios, nos olvidamos del Espíritu Santo, pero pues nosotros que ya conocemos, nosotros que ya sabemos un poquito más de Dios, pues nosotros debemos de compartir eso, ¿verdad? Nosotros debemos de enseñarle a la demás gente todo eso que Dios les enseña, porque pues nosotros que ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero la gente que no le conoce, la gente que no ha escuchado de él, pues cómo va a conocer. Y pues algo también importante que conlleva a todo esto es que nosotros podamos ser luz, ¿verdad? Que nosotros podamos ser ese buen testimonio, esa luz para la demás gente, para que puedan conocer también de Cristo y para que puedan ver también que en nosotros verdaderamente habita Cristo, habita el Espíritu Santo, porque actuamos conforme al Espíritu Santo, conforme a Cristo. No actuamos conforme a nuestros sentimientos, no actuamos conforme a nuestra forma de ser carnalmente, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, algo también que aprendía de estos versículos es que Dios leemos el 14 que dice, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, un pueblo decidido a hacer el bien. Dios nos escogió a ti y a mí para que pudiéramos ser por parte de su pueblo. Dios nos escogió para que pudiéramos hacer el bien y Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ahora pues en agradecimiento nosotros, por honrar a Dios, por agradarle a Él, pues nosotros debemos de hacer lo correcto, ¿verdad? Nosotros debemos de tener una vida aquí en la tierra buena, agradable delante de Dios, porque Dios así lo decidió. Dios puso sus ojos en nosotros y Él quiso morir en esa cruz por nuestros pecados, por nosotros, para que fuéramos parte de ese pueblo, ¿verdad? Y aquí, como dice en el versículo 14, ¿verdad? Que nos purificó también al morir en esa cruz, pues nos purificó y nosotros en ese momento pues fuimos revestidos. En ese momento nosotros fuimos llenos de un nuevo espíritu. Entonces debemos demostrar ese nuevo espíritu que Dios nos dio. Debemos demostrar a la gente esa buena conducta que hay en nosotros, ¿verdad? Y finalmente en el versículo 15 dice, enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivos para que te falten al respeto. Así como Pablo le decía en este momento a Tito, que lo compartiera en iglesia con toda esa autoridad que Dios había puesto en él por estar al frente de esa iglesia, pues también en nosotros, ¿verdad? Dios nos da esa autoridad para que nosotros podamos compartir. Dios no nos da la autoridad para juzgar a la gente, para señalar a la gente de lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien, sino simplemente compartir lo que es, lo que dice la palabra, lo que aprendemos aquí en el libro de Tito, estas instrucciones, estas conductas para hacer el bien, para que también, así como a nosotros nos bendice Dios por hacer las cosas bien, por agradarle a Él, pues también lo puede hacer con la demás gente, ¿verdad? Y nosotros así también poderla compartir para que esas mismas bendiciones, para que esas mismas cosas que nos lleguen a nosotros, pues les lleguen a la demás gente, ¿verdad? Y nosotros no ser motivo, como dice aquí, para que nos señalen, para que nos falten al respeto, sino nosotros tener cuidado de todo lo que hagamos, de todo lo que actuemos, de todo lo que digamos, pues hacerlo sinceramente, honestamente, conforme al Espíritu Santo, como dice aquí en estos versículos, ¿verdad? Para que pues no tengamos
qué decir de la gente, ¿verdad? Para que la gente no piense que nosotros estamos diciendo cosas falsas, para que la gente no diga que somos de un falso testimonio, para que nosotros no digan que somos en un lado de una manera y en otro lado de otra manera, sino que verdaderamente mostremos en todos lados esa misma actitud, ese mismo pensar, esas mismas cosas que le agradan a Dios, y así también nosotros a consecuencia pues compartiremos de quién vive en nosotros, ¿verdad? A consecuencia nosotros compartiremos y verán que somos diferentes a la demás gente, porque Dios hace la diferencia cuando tenemos a Él en nuestro corazón, y pues que la demás gente vea esa diferencia, para que también la gente lo conozca, para que también la gente se interese, para que también la gente se acerque a Él. Entonces pues seamos esa luz, seamos de ese buen testimonio, para que podamos extender el reino de Dios en todos lados. Y pues algo también importante que les comentaba, pues que nosotros nos animemos, ¿verdad?, a hablar, nos animemos a hacer las cosas con autoridad, como nos decía aquí, que Dios ya nos dio esa autoridad, y pues con la ayuda del Espíritu, no con nuestro conocimiento, no con nuestra forma de pensar, no por lo que todo el mundo hace, sino conforme al Espíritu y conforme nos vaya guiando, para que podamos hacer el bien, para que podamos llevar una conducta buena, para que podamos tener una vida cristiana correcta delante de la gente, y así puedan conocer y pues también agradar a nuestro Dios en esa manera. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este momento, y para que Dios ponga en nuestro corazón esa valentía, y quite toda piedra de tropiezo que haya delante de nosotros, que nos impida ser unos verdaderos cristianos, ser unas buenas personas delante de cualquier gente, delante de cualquier persona, y podamos reflejar verdaderamente quién vive en nuestro corazón, para poder reflejar ese buen testimonio. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te quiero pedir, Padre, en esta hora, que tú pongas en mí, Señor, esa valentía, que tú pongas en mí, Señor, esas palabras, Señor, esa intención, Señor, de poder compartir, de poder ser diferente, Señor, delante de las personas, para que pueda mostrar quién verdaderamente habita en mí, Señor. Enséñame a caminar correctamente, enséñame a actuar, Señor, correctamente, a pensar correctamente, Señor, para que no me equivoque, para que no muestre, Señor, un falso testimonio, Padre. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que tú guíes mi vida, que no me dejes que mis sentimientos, Señor, tomen el control, sino que tú tomes el control, Señor, y tú seas quien se refleje a través de mi vida, Espíritu Santo. Llévame, guíame, Señor, y guíanos a cada uno, Padre, para que todo gigante, toda piedra de tropiezo que haya delante de nosotros, que nos esté impidiendo, Señor, ser verdaderamente esa luz, Señor, ser verdaderamente esa herramienta, ese buen testimonio, Señor, que lo quites, para que nosotros podamos caminar y poder cumplir, Señor, ese propósito que hay en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y bien, hermanos, pues les agradezco que tengan un buen día, y bendiciones y saludos a todos. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.